Hola amigos, hoy en Motorcar os traemos el Dacia Spring eléctrico, por supuesto, más potente hasta el momento, con 65 caballos de potencia. Vamos a ver cuántos kilómetros se pueden recorrer con una sola carga en este vehículo. Acompáñenme. Bienvenidos amigos a Motorcar. De nuevo os traemos un vehículo totalmente eléctrico para realizar prueba de autonomía, la prueba más complicada en cualquier eléctrico. Sabéis que es un dato fundamental y por eso os lo queremos enseñar. Ponemos parcial a cero, tenemos la batería cargada a tope y vamos a realizar ese recorrido, el que nos permita. Es un coche muy espartano, muy, podríamos decir, básico. Tenemos aquellos accesorios que se tenían en los vehículos hace muchísimo tiempo, como por ejemplo esos mandos de aire acondicionado, los de toda la vida. Y bueno, esto al final no es ni crítica ni nada, simplemente es la realidad, es lo que tiene, ¿no? Entonces simplemente para decíroslo. Luego, desde el punto de vista del funcionamiento, en el modo eco, como norma general no podemos superar los 115 km por hora, aunque pisemos el acelerador como veis ahí. Pero sin embargo, si necesitamos por una situación de emergencia superar esa velocidad, podemos apretar un recorrido extra que tenemos y ahí podríamos llegar hasta los 125 km por hora, que sería la velocidad máxima que tiene este vehículo, que es más que suficiente para la carrocería que tiene, por supuesto. Fijaos que no es difícil encontrarnos hermanos o parientes muy cercanos. Es un vehículo que al final es lógico que en un uso urbano se pueda considerar como una opción interesante desde el punto de vista de la economía, ¿no? Sobre todo. Es un coche que, a diferencia de la versión con menos potencia, nos permite ir con un poco más de seguridad, al menos desde el punto de vista del funcionamiento de las prestaciones. Hay varios elementos que son necesarios para poder mantener unos mínimos de seguridad en un vehículo. Uno de ellos sería, por supuesto, todo lo que está relacionado con la carrocería, pero otro muy importante sería el poder mantener unas velocidades que sean las adecuadas, ¿no? Y que al final, oye, si queremos ir un poquito más rápido podamos hacerlo porque no tenemos una restricción tan importante en cuanto a lo que la potencia se refiere. Es decir, que seamos nosotros mismos los que pongamos el límite, digamos, mira, no quiero pasar de 115 porque no quiero hacerlo yo, pero no porque el vehículo le cueste llegar a esa velocidad, ¿no? Esto es un dato relevante. Te recuerdo que además de en este canal de YouTube que estás disfrutando justo ahora, nos puedes encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto en canales específicos en WhatsApp y Telegram, ¿vale? En todos estos sitios nos podrás encontrar como Motorcar o Motorcar Eléctrico. Búscanos y síguenos. Últimamente lo cierto es que no estamos muy habituados a este tipo de autonomías. De todos modos, es un coche que tiene una vista sobre todo puesta en el tema de movernos por ciudad, pero lógicamente tenemos que realizar prueba de autonomía, tenemos que saber cuántos kilómetros se pueden recorrer con una sola carga. Es lo que hemos hecho y es lo que vamos a comentar en este resumen final para que podamos entender cuál es nuestro punto de vista y qué es lo que nos ha parecido este coche en su conjunto. Un momento. Antes de que sigamos con el vídeo, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motorcar.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motorcar.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Continuamos con el vídeo. Bueno amigos, pues ya tenemos cifras, ya sabemos cuántos kilómetros podemos recorrer con una sola carga en este pequeño utilitario que nos acompaña hoy en el canal. Vehículo totalmente eléctrico, una de las opciones, si no la opción más asequible, junto a su hermano de 45 caballos, este Dacia Spring potenciado. Podemos considerarlo pues una especie extraña, una especie rara, porque no hay muchas opciones alternativas a día de hoy en nuestro mercado en lo que a eléctricos se refiere. Es un coche con el cual hemos podido completar una cantidad de kilómetros que vamos a ver a continuación, pero por supuesto lo queremos comparar con esa opción más barata, pero también menos potente, que sería el de 45 caballos, que pasó por el canal no hace tanto tiempo tampoco, y que pudimos ver, pues todo, pudimos ver consumo, pudimos ver autonomía, y que de algún modo vamos a compararlo con este porque creemos que es algo fundamental. Si os parece, os voy a explicar en qué ha consistido esta prueba, porque ha sido un poco distinta de la que tuvimos en su día con la versión de 45 caballos. En el caso de hoy, lo que hemos intentado es, ya que tenemos un vehículo que, por lo que hemos podido ver, con esos 20 caballos extra, nos da para poder hacer una conducción pues mucho más, yo diría que parecida a la que podemos tener en un vehículo convencional,
Lógicamente tenemos una limitación, son 65 caballos, no podemos hacer mucho con ellos, pero 65 caballos en un vehículo eléctrico dan para mucho, ¿eh? Sobre todo si no queremos tampoco una inmediatez, una instantaneidad, pues bueno, si no queremos esto, podemos tener un vehículo bastante utilizable. Por lo tanto, hemos dicho, ¿por qué no vamos a intentar aumentar un poco la velocidad media? Vamos a movernos en unos parámetros que serían los más parecidos a los que hacemos habitualmente. Ya sabéis que queremos movernos entre los 90 y los 100 km por hora de velocidad media. En el caso de la versión de 45 caballos no lo veíamos natural, era como de alguna manera forzarlo demasiado y creemos que tampoco es el tipo de uso que se va a hacer de este vehículo, o por lo menos no tendría que estar destinado a ese tipo de uso, ¿eh? Porque al final nosotros lo que hacemos aquí no es solamente probar el vehículo y enseñároslo tal, sino que nos gusta, por supuesto, de alguna manera que sepáis qué tipo de conducción sería la más adecuada a realizar con cada uno de los vehículos que pasan por el canal. Hay algunos que nos permiten pues tener una velocidad media un poquito más alta, otros pues un poquito más baja, por supuesto dentro de estos parámetros de los 90 a 100. En el caso de la versión de 45 caballos es que tampoco podíamos hacer demasiado y lo que decidimos es, bueno, quedamos en 80 y pocos kilómetros por hora de velocidad media, que es inferior a la habitual, pero de alguna manera nos va a servir para poder tener una referencia. En el caso del día de hoy, la velocidad media ha sido superior, hemos estado ahí rozando los 90 km por hora, que podemos considerarla ya una de las velocidades medias pues, que tenemos en el canal con todas las pruebas que hacemos a todos los vehículos totalmente eléctricos cuando se someten a la prueba de autonomía. Sí que es cierto que estamos intentando pues, mejorar y aumentar esa velocidad media para llegar pues más próximos a los 100 km por hora. Hay vehículos que se prestan más para ello, hay otros que no se prestan tanto. En el caso de este, pues bueno, yo creo que con los 90 km por hora de velocidad media, ojo, que no es ir a 90 ni mucho menos, no es ir a 90, porque salimos de este parado, creemos que era pues una velocidad decente para poder hacer un trayecto por vía interurbana, porque tampoco es un vehículo para grandes distancias, como es lógico, ¿no? Pero para hacer un trayecto de autovía tranquilamente, que podamos ir a 120 y tal, 115, 120, pues creemos que es más que suficiente. Entonces, hemos hecho este trayecto, este recorrido, que habéis podido ver, con esa velocidad media, y de alguna manera también hemos hecho un uso pues normal con el tema de la climatización, hemos ido utilizándolo, y de alguna forma, pues bueno, recordemos que hablamos de climatización, pero tenemos un aire acondicionado al uso, es un aire acondicionado de toda la vida. Frío, caliente, encendemos el compresor o no, es decir, encendemos el aire acondicionado o no, y luego pues poco más, lo encendemos, lo apagamos y le ponemos más potencia o menos potencia, no hay mucho más, ¿vale? Venga, vamos a los datos interesantes. ¿Cuántos kilómetros se pueden recorrer con este vehículo a esa velocidad que habéis visto de 90 km por hora media, Ojo, como os decía, de media. Bueno, pues se pueden recorrer entre la cantidad que hemos podido ver en esa prueba, en esas imágenes, más la cantidad de kilómetros que nos quedaba todavía por recorrer, un total de unos 199 kilómetros, ¿vale? Estaríamos rozando los 200 kilómetros de autonomía, sería la autonomía real de esta versión del Dacia Spring totalmente eléctrico. Es una cantidad de kilómetros inferior a la que pudimos conseguir con su hermano pequeño de 45 caballos, pero también hay que tener en cuenta que esta prueba ha sido bastante más parecida a lo que teníamos en el resto de vehículos que pasan por el canal. Por lo tanto, podemos considerarlo como que no hay tantísima diferencia entre uno y otro. Lógicamente aquí tenemos un consumo superior, pero no es una diferencia que pueda ser tan abultada como pueda llegar a parecer, porque en aquel caso hicimos casi 240 kilómetros, 238 si mal no recuerdo. Tenéis el dato en el ranking comparativo de motork.com, ¿vale? Pero que sepáis que en este caso, como os digo, hemos hecho una prueba, pues yo creo que es mucho más parecida al resto de pruebas que realizamos a todos los vehículos. No hemos tenido que hacer una prueba ad hoc, no hemos hecho una prueba específica para este coche, ni mucho menos. Por lo tanto, como os digo, creo que ha sido una cantidad de kilómetros que, bueno, ahora se queda de alguna forma corta, teniendo en cuenta lo que estamos acostumbrados a ver. Si tenemos en cuenta otro factor importante, que sería la capacidad neta de la batería, ahí ya podemos decir que no estamos tan separados de un vehículo eficiente, podríamos también decirlo. Aquí se presta a diferentes interpretaciones, lógicamente esto de la eficiencia depende de muchas cosas. Hay vehículos que hemos podido probar que tienen un tamaño y peso y potencia mucho más abultadas que la que pueda llegar a tener este vehículo, y sin embargo pues han tenido un consumo no exactamente igual, pero muy parecido, y en algún caso hasta podemos decir que casi inferior. Pero bueno, son casos excepcionales, no es lo habitual. Podemos decir que es un consumo razonable, es un consumo que nos especificaba un poquito más bajo del real, estábamos en 12,9 más o menos, y bueno, realmente podemos decir que estaríamos en unos 13,4, una cosa así.
Hay una divergencia de medio kilovatio hora a los 100, que esto, bueno, se puede deber a diferentes factores, pero bueno, que sepáis más o menos por dónde van los tiros. Si lo comparamos con la prueba del de 45 caballos, hay que decir que tendríamos una diferencia aproximada de unos 2 kilovatios hora, 1,5, 2 y cerca de 2 kilovatios hora, pero debéis tener en cuenta un dato importante, es que hemos ido a una velocidad mucho más, no elevada, porque decir elevada tampoco sería elevada, pero un poquito más alta con respecto a la prueba que realizamos al otro vehículo. Por lo tanto, una cosa con la otra se equipararía. De hecho, si quisierais saber cuántos kilómetros se pueden recorrer si aumentamos la velocidad, tanto con este vehículo como su hermano pequeño de menos potencia, lo podéis hacer en el ranking de motork.com. Sabéis que tenemos un estimador de autonomía en base a la velocidad, de tal manera que basándose en los datos reales de esta prueba, te hace un estimado de cuánto podría llegar a recorrer en el caso de que vayamos a una velocidad media o a otra. Entonces, si equiparamos las velocidades medias en cualquiera de los dos casos, veréis la diferencia real, que no está mucho más allá de los 15 kilómetros aproximadamente de diferencia en lo que a autonomía se refiere total. ¿Se justifica la diferencia de potencia? Pues yo diría que probablemente sí, probablemente merece la pena. Al final es un coche utilitario, es un vehículo urbano, no estamos hablando de irnos a recorrer el mundo con este tipo de vehículos. Se puede hacer de todo, ¿eh? Nosotros hemos hecho aquí auténticas locuras, las podéis ver ahí en el canal, hemos recorrido, pues yo diría que bastantes kilómetros con algunos coches pequeños, con baterías muy parecidas a la que estamos viendo en este coche de hoy, y con autonomías, bueno, no como esta, pero un poquito más. Y como os digo, hemos podido completar distancias, yo diría que interesantes, y además en el mismo día, que esto también es otro dato fundamental. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, creo que merece más la pena la versión más potente que hemos podido probar, y que al mismo tiempo nos es mucho más útil y podemos movernos con mucha más seguridad en autovía, ¿no? No deja de ser un vehículo, lógicamente, que no está pensado para, ni mucho menos, considerarse robusto, fuerte y tal, pero hay que decir que nos sentimos un poquito más seguros porque vamos a una velocidad que por lo menos no interfiere con el tráfico, no molestamos a los demás y no se parece para nada a un cuadriciclo como pueda ser pues la versión de 45 caballos que es más parecido a esto, ¿no? De hecho ya vimos las prestaciones, yo creo que si nos atenemos un poco a lo que vimos en las prestaciones os podéis hacer una idea de a qué me estoy refiriendo. Pero también quiero hacer un pequeño inciso y una aclaración con respecto al vídeo que publicamos recientemente en el canal sobre el Dacia Spring. Bueno, no era tanto el Dacia Spring, estamos hablando pues un poco de a qué tengo que renunciar dentro de un vehículo eléctrico asequible a día de hoy. Y bueno, vimos algunas opciones a las que tenemos que, pues, lógicamente, decir que no. Algunos se lo tomaron como que era una crítica o que podíamos considerar que nos estábamos, pues, de alguna manera metiendo con ese vehículo. Para nada, no tiene nada que ver. Simplemente lo que queremos es que entendáis que en muchas ocasiones, cuando queremos algo, cuando queremos un vehículo eléctrico asequible, barato a día de hoy, hay que tener en cuenta todos los componentes, todos los materiales que llevan. Algunos nos decían, no, es que a mí me da igual, con lo que lleva tiene más que de sobra, es que los coches nunca han tenido... Bueno, es como todo en la vida. Había veces que íbamos andando y íbamos andando y no había problema, ¿me entendéis? O íbamos en bicicleta, esto es como todo. Si alguien todavía quiere mantenerse en esa dinámica, pues oye, está en su derecho de hacerlo, sin ningún problema. Pero si os gusta la tecnología, si os gusta avanzar y os gusta moveros y ir al ritmo que va a nuestro mundo actual, que a veces es de alguna manera frenético, pues yo creo que hay que ir viendo todas las opciones que se barajen, ¿no? Y de algún modo tenemos que entender a qué renunciaríamos en el caso de tener un vehículo de esta naturaleza. Simplemente como un apunte para que lo tengáis en consideración. Tampoco, como os digo, quiero ni muchísimo menos aquí decir que es la única posibilidad, que tenga que ser un coche ultra tecnológico y que no haya otras opciones. Os mostramos esa opción y creemos que es interesante. Algunos decíais incluso, bueno, para este tipo de uso así más industrial o para un uso más de vehículo de car sharing, todo este tipo de cosas, nos parece estupendo, nos parece un vehículo ideal para ese tipo de uso y es un utilitario perfecto, ideal para la ciudad. También es un coche para poder movernos, para ir a trabajar, yo creo que como muy buena opción. Y un vehículo que probablemente haría ahorrar dinero a muchísima gente. Lógicamente, en el momento en el que hay cualquier tipo de problema, pues lógicamente ya no va a ser lo mismo, porque no tenemos una carrocería que vaya a protegernos. Pero esto, pues yo qué sé, hay gente que a lo mejor pues eso es algo secundario. Yo no digo que sea primario ni secundario o terciario, simplemente decimos que hay que tener en cuenta por lo menos este tipo de detalles, ¿no? Que cada uno tome la decisión que crea oportuna, pero que no diga, pues fijaos, no había pensado yo que este coche al final, lo del tema de que tengamos unas puertecitas así, a lo mejor puede afectar en alguna cosa. Yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno amigos, no me lío más.
Yo creo que hemos visto perfectamente cuántos kilómetros podemos recorrer, nos da de sobra. Hay que decir también algo importante. Este vehículo lo incluiremos en el ranking próximamente, pero debéis tener en cuenta que en la actualidad los vehículos de menos de 200 kilómetros no van a aparecer en el ranking. Aparecen, pero no los vais a ver en el primer golpe de vista. ¿Por qué? Porque hemos probado ya bastantes más de 100 vehículos y que solo aparecen los 100 primeros ordenados de mayor a menor autonomía. Y esto quiere decir que los vehículos que van teniendo autonomías inferiores van quedando en la parte no visible del ranking. No quiere decir que no lo podamos ver. Si filtráis por marca o si filtráis por carrocería, os pueden aparecer también. Y de algún modo lo vais a poder comparar. Pero, lógicamente, y vais a poder ver los datos de la prueba de autonomía. Pero que sepáis que no vais a poder verlos en el primer golpe de vista porque solo tenemos los 100 vehículos con más autonomía que tenemos actualmente en nuestro ranking por las pruebas que hemos realizado. Esas pruebas reales, en condiciones totalmente reales que realizamos a todos los vehículos eléctricos que pasan por nuestras manos. Bueno, amigos, no me entretengo más. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal. Tenéis por aquí abajo un botón que dice suscribirme. No os cuesta nada, es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo. Si no os habéis suscrito todavía, os animo a que lo hagáis. Y también, por supuesto, os invito a que lo compartáis. Compartidlo con vuestros amigos, con vuestros compañeros, en vuestras redes sociales, en vuestros perfiles, donde queráis, compartidlo, porque la gente, bueno, pues tiene que saber cuántos kilómetros se pueden recorrer con este coche y todo lo que probamos aquí en el canal. Por supuesto, amigos, nos veremos en futuros vídeos.